Saludos, hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Qué lindo poder compartir una vez más en el programa Fe en Clave de Mujer. Quien les habla, la hermana Simona Rosario, y quiero dar un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan a través de esta hermosa emisora de Radio María Dominicana, y saludar también a todos los que están conectados en Facebook siguiéndonos en la transmisión de hoy, y los que nos siguen también a través de YouTube de Paulinas Puerto Rico y del Facebook de Radio María Dominicana. Así que hoy vamos a tener un programita muy lindo, muy interesante. Vamos a ver de qué manera nosotros oramos, cómo nosotros dialogamos con Dios y cómo el publicano y el fariseo nos dan ejemplos de cómo ellos oraron y la oración que era agradable a Dios. Así que pudiésemos decir que el tema, el título del programa de hoy es precisamente el fariseo y el publicano. De qué manera ellos pueden contribuir a nuestra manera de orar y de relacionarnos con Dios. Vamos a ver qué regalito nos trae este texto bíblico que lo tomamos hoy del Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Vamos a ver qué tienen para regalarnos esta parábola en el programa de hoy. Bueno, los que tienen Biblia, les invito a que vayan buscando Lucas 18, del 9 al 14. Mientras lo buscan, quiero pues hacer como que un pequeño, ubicar un poquito el texto. El capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Jesús se dedica a dar grandes enseñanzas, y enseñanzas que están como que en contraposición con lo que el pensamiento judío normal pues tiene ya como que establecido. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el versículo 1 de ese mismo capítulo 18, Jesús trae como que la parábola del juez injusto y la viuda inoportuna, que va y pide y molesta y pregunta y pide y hazme justicia y venga, y el juez se cansa y le hace justicia. ¿Qué Jesús está queriendo regalarnos con esta parábola? Que hay que ser perseverantes en la oración, y que ese juez, siendo injusto, le hizo justicia a esta viuda, cuánto más justicia nos va a hacer nuestro Padre del cielo. Por tanto, hay que orar con insistencia. Luego entonces viene la parábola que vamos a reflexionar en este programa, que es el fariseo y el publicano. La manera como ora el fariseo, la manera como ora el publicano. Luego entonces en el versículo 15 nos trae este texto de cuando Jesús se encuentra con los niños, que empiezan a apartar los niños, y Jesús le dice, no, dejen que los niños se acerquen a mí. Luego pone la parábola del hombre rico en el versículo 18, cómo es difícil nosotros dejar las riquezas para seguir al Señor, los peligros que traen las riquezas en el versículo 24, lo del desprendimiento, cómo vivir desprendidos de lo material en el versículo 28. En el 31 hace el tercer anuncio de la pasión, o sea, ya Jesús está aquí acercándose al momento culmen de su vida. Y en el versículo 35 va a hablar del ciego de Jericó que grita para pedirle auxilio al Señor. Y ya entonces en el capítulo 19 viene con estos textos como que le ponen la cerecita arriba al bizcocho para empezar ya su camino hacia Jerusalén. Entonces, en lo que nos toca hoy, que es la parábola del fariseo y el publicano, hay muchos elementos que podemos nosotros tomar y reflexionar. Vamos a ver cuál de ellos puede tocar nuestro corazón al punto de que nos mueva a tener un modelo de oración que edifique nuestra vida y que nos ayude a relacionarnos mucho mejor con Dios. Entonces, voy a proclamarles la lectura del capítulo 18 de Lucas, versículos del 9 al 14. Vamos allá. Algunos que se tenían por justos
y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice la parábola que 2 hombres subieron al templo a orar. El templo es el lugar de oración por excelencia, así que ellos subieron allí a orar. Se creía que la oración era más eficaz si se hacía directamente en el templo, porque allí en el templo habitaba Dios. Recuerdan que el templo tiene varias secciones, por decirlo de alguna manera, y una de esas, el lugar donde prácticamente estaba prohibido entrar o que solo muy poquitas personas tenían acceso, era el Santo Sanctorum. Y ese Santo Sanctorum era donde tenían lo del Arca de la Alianza. Ahí tenían el bastón de Moisés, ahí tenían ¿cómo se llama? Lo de el maná que habían recogido ahí. Bueno, ahí tenían varios elementos que eran muy importantes para el pueblo de Israel en ese tiempo de peregrinación a través del desierto hacia la tierra prometida. Y esa presencia que custodiaban en el arca de la alianza de Dios, esa presencia de alguna u otra manera la habían llevado al templo para que allí fuese la tienda, la casa de Dios. Por tanto, se creía que ahí en el templo la oración era pues más escuchada, ¿verdad? Porque ahí pues estaba la presencia del Señor. Uno de estos era fariseo y el otro era publicano. Los fariseos se creían justos y ellos consideraban a los publicanos pecadores. Vamos por parte. Los fariseos creían que ellos tenían que cumplir la ley. Y ese cumplir la ley iba a... vamos a decirlo de otra forma. Resulta que los fariseos creían que el Mesías tendría que venir. O sea, ellos estaban esperando al Mesías. ¿Qué pasa? Que lo único que hacía que la venida del Mesías se retrasara y tardara tanto en llegar era que la gente no estaba cumpliendo la ley. Mientras hubiese gente infieles que no cumplieran la ley, estarían contribuyendo al retraso del Mesías. Por tanto, ¿qué hacían ellos? Cumplían fielmente la ley para asegurar que el Mesías viniera y viniera pronto. Pero no solo la vivían ellos, sino que obligaban a los demás a que la vivieran. Y cuando había una que otra persona que no cumplía la ley tal cual como ellos decían que había que cumplirla, pues estos eran catalogados de pecadores. ¿Por qué? Porque no cumplían la ley, eran pecadores y eran publicanos. Entonces, como no cumplían la ley, lo que estaban haciendo era retrasando la venida del Mesías. Por tanto, la salvación y la liberación del pueblo de Israel, pues no iba a llegar pronto por culpa de esos infieles. Así que, ¿qué hacían los fariseos? Entre ellos también San Pablo estaba en ese grupo. Pues lo que hacían era cumplir fielmente la ley y también de alguna u otra manera hacer que otros cumplieran la ley. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Puesto en pie, el ponerse en pie
no es una posición normal de oración. Los judíos tendían a inclinarse y hacer tipo de reverencia varias veces, y era la manera de ellos como que orar al Señor también con el cuerpo. Pero este fariseo, él era tan y tan perfecto, se consideraba tan justo, que él no necesitaba ni siquiera inclinarse, postrarse ante Dios, así que él oraba erguido, de pie. Y no solo uno puede decir, ¿verdad? El texto dice, oraba consigo mismo, o sea, prácticamente él estaba hablando con él. Es como cuando yo, Simona, hablo con misma, o sea, yo, Simona, hablo conmigo misma. Él creía que estaba hablando con Dios, pero en realidad estaba hablando con él mismo. Y ahí él se echaba todas las flores y enumeraba todas sus perfecciones y toda su justicia, todo lo que él hacía súper bien. Y pues ahí ya viene como que el primer problema. Si tú eres tan perfecto, si tú eres tan justo, si tú no necesitas a Dios para nada, ¿por qué acudes a Él en oración? O sea, ya ahí está como que el primer problema. Y con esto no quiero decir que uno solo acude a Dios cuando uno le va a pedir. Uno acude a Dios en todo momento, pero reconociendo la diferencia que hay, porque hay una diferencia entre Dios y entre nosotros. O sea, entre Dios el creador y entre nosotros la criatura hay una diferencia abismal, que solo el mismo Dios puede reducir esa diferencia y esa distancia tan grande, y solo Él puede acercarse a nosotros. Una vez que ya Él se ha acercado, nosotros podemos entonces llegar a Él. Eso es como cuando hay que cruzar pues el mar de extremo a extremo, pues nadando no hay forma de que nosotros lleguemos. Pero si la persona que nosotros vamos a visitar al otro extremo llega rapidito a mi orilla, pues entonces solo es cuestión de que yo corra y llegue a sus brazos. Pues eso es lo que hace Dios. Él atraviesa desiertos, montañas, mares, océanos y ríos para llegar a nuestra vida. Y el fariseo oraba, en lugar de dirigirse a Dios en la oración, lo hacía hablando prácticamente con él mismo. Dice bueno, a Jesús le dio bien duro a los fariseos en todo el evangelio. Jesús quería derretir ese corazón de hielo de los fariseos, penetrar en su interior y hablarles, demostrarles, hacerles experimentar la misericordia y el amor del Padre. O sea, la manera como ellos concebían a Dios estaba equivocada, y Jesús quería hacerles ver cuán importante era que ellos reconocieran su necesidad de Dios y que se dejaran invadir, amar, simplemente amar por Dios. Entonces, este fariseo no había hecho esa experiencia de abandono, de misericordia, de entrega y de reconocer que por encima de él y por encima de todas sus bondades está Dios. Entonces, entre las cosas que dice y la manera como él despreciaba, de hecho, la oración es completamente despectiva. Si recuerdan, dice, el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. O sea, él estaba por encima de todos, él estaba súper bien, él hacía todo perfecto, pero se olvidaba de un detalle. Y yo creo que ese Shema que él, me imagino que como un fiel fariseo, un judío justo y perfecto, ese Shema, ese escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo, eso él no lo había interiorizado, eso él no lo había vivido. ¿Por qué? Porque él despreciaba a todos aquellos que él consideraba inferior a él mismo. Y esa manera de él despreciar a los demás lo alejaba de Dios en esta oración que él estaba haciendo. Y prácticamente Dios estaba en deuda con él por todo lo que él hacía de bueno. Y le dice:
ayuno 2 veces por semana, la obligación era hacerlo una vez. Doy el diezmo de todas mis ganancias y, y todo ese dar de él obliga a Dios prácticamente que a estar a su merced y a su servicio. Y nosotros tenemos que estar pendientes también de este peligro en el cual nosotros podemos caer en la oración. Es importante que nosotros reconozcamos que nosotros somos hechuras de Dios, o sea, nosotros salimos de las manos de Dios. Lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que hemos logrado, alcanzado, ha sido un don de Dios. Si tú eres justo, si tú eres justa, si tú eres perfecta, si tú eres santa, no es porque tú hayas trabajado grandemente en alcanzar eso, sino es porque Dios te ha concedido ese favor, te ha dado las gracias para tú alcanzar ese estado de santidad, ese estado de justicia. Y esto nos obliga a nosotros a vivir en alabanza y en gratitud continua por lo que de Dios vamos recibiendo cada día. No es mérito nuestro, es don de Dios. Y si es don de Dios, significa que le pertenece a Él y que de Él procede. Ese chispito de justicia que hay en mi corazón es Dios quien lo ha puesto. Ese chispito de amor que hay en mi corazón es Dios quien lo ha puesto. Ese chispito de inteligencia, de capacidad que tengo, es Dios quien lo ha puesto en mi interior. Y eso al publicano, al fariseo, se le había olvidado. Y ese fariseo en este texto no tiene nombre, lo que significa que puede ser sustituido por el nuestro. Yo puedo ser ese fariseo que ora así delante de Dios y que me creo Dios. O sea, yo voy a todas, yo soy todoterreno, yo puedo con todo. Y no, en realidad yo dependo en todo de Dios. Y en cambio, ¿cómo oraba el publicano? Manteniéndose a distancia, ni siquiera se atrevía a acercarse. De hecho, dice, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. ¿Y qué era lo que hacía? Se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Este publicano era despreciado por el fariseo. Y él sabía que no era mejor que nadie. O sea, el publicano estaba claro de que él era un pecador y de que él pues no tenía ningún mérito delante de Dios. O sea, él no iba allí a echarse ningún tipo de guille, ningún fronte de, aquí estoy yo, Señor, deja lo que estás haciendo para venir a atenderme. No, el publicano sabía que él ni siquiera tenía, no era digno, como decimos en la misa. No soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, yo no soy digno de ti, pero te necesito, así que bendito, aunque sea una palabra, menciona para que yo pueda quedar sano, pueda quedar limpio, pueda ser purificado. El publicano era un pecador público, es decir, que todo el mundo sabía que era publicano y que era pecador. ¿Y a qué se dedicaban regularmente los publicanos? Obviamente no voy a decir la lista completa, sino pues lo principal era este tipo de personas que como trabajo ellos se dedicaban a cobrar, por ejemplo, impuestos. Esos impuestos eran un pago injusto, según el modo de ver judío, que tenían que pagarle al César, al emperador. Pero ¿qué hacían los publicanos? O sea, además de cobrar un dinero injusto que tenían que pagarle al emperador, que se hacía llamar Dios y que por tanto no era Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos era el único y verdadero, pues ellos, los publicanos, le aumentaban un extra a ese impuesto, que era como que la comisión que ellos guardaban para sí. Por tanto, ese dinero que ellos ganaban era injusto porque se le estaban sacando a su propia gente, porque los publicanos eran también judíos, pero que estaban al servicio de Roma y no al servicio de Dios, no al servicio del pueblo judío. Por tanto, estos eran pecadores públicos que arruinaban la vida del pueblo judío y ellos estaban, como quien dice, excomulgados, no tenían derecho a Dios, no tenían derecho a relacionarse para nada
con el Señor. Y esa actitud que tenía el publicano de mantenerse a distancia y con la mirada hacia abajo, pues nos habla a nosotros de la humildad, de lo poco que él se sentía delante de Dios. Y esa poquedad que experimentaba este publicano es la misma poquedad que tenemos nosotros delante de Dios. Porque por más bueno, por más brillante, por más santo que nosotros nos creamos, Dios está por encima nuestro y Dios a nosotros no nos debe nada. Al contrario, Él nos ha dado de más. Él no está obligado a salvarnos. Tenía que dejarnos ahí que no fuéramos por el risco y así Él pues podía hacer quizás una nueva creación sin estar con tantas tonterías que estamos nosotros, con tanta matanza y con tanta violencia y con tanta maldad. Dios no tenía por qué salvarnos. Sin embargo, Él quiso mostrarnos el amor tan grande que tenía por nosotros y que ese amor era lo único que podía salvarnos. Ese mantener los ojos abajo del publicano nos habla también de su vergüenza, de su pequeñez, nos habla de lo indigno que él se sentía de acercarse a Dios. Y lo que hacía era golpearse el pecho, y ese golpearse el pecho es señal de arrepentimiento, es señal de los muchos pecados de los cuales él quiere cambiar. Él quiere alejarse de todo eso que lo ha alejado de Dios. ¿Quién sabe si este publicano ya había escuchado a Jesús y había creído en su palabra y quería una vida nueva, quería volver a Dios, quería entregar su vida completamente al Dios uno, al Dios verdadero? Y él pedía en su oración: ten piedad de mí, que soy pecador. Esa piedad, esa compasión de Dios que él pedía en la oración, la recibió. Porque Jesús dice al final del texto, les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Tenemos que saber lo que pedimos en la oración. Eso que yo pido a Dios, tengo que pedírselo con todo mi ser. Yo no puedo ir donde Dios, donde el Todopoderoso, donde el Omnipotente y Omnipresente, a pedirles tonterías. Yo tengo que saber lo que yo le pido a Dios. ¿Qué le pidió el fariseo? No le pidió nada, porque no necesita a Dios. ¿Qué le pidió el publicano? Le pidió la compasión. Le pidió el que lo mirara con ternura, el que se acercara a él, aquello que él no se atrevía a hacer. Él no se atrevía a acercarse a Dios, no se atrevía a levantar la mirada al cielo. Solo era capaz de golpearse el pecho y decirle al Señor: ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero aprendamos a pedir también nosotros. Quiero regalarte esta canción cantada por la hermana Glenda, que se llama Pide y se te dará. Porque lo que nosotros necesitamos es saber pedir, saber cómo acercarnos a Dios para poder recibir de Dios aquello que Él está dispuesto a darnos. Pidamos al Señor, mientras escuchamos este canto, que nos ayude a saber pedir, a pedir en grande para recibir a Dios. Ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. Recibirá, encontrará.
nosotros, por más egoísta que sea, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Y si nosotros que somos egoístas sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo el Padre del cielo no nos dará por Cristo resucitado todo aquello que le pedimos? Así que pide, que es gratis, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá. De regreso a Fe en Clave de Mujer. Estamos hoy con la parábola del fariseo y el publicano. De qué manera nosotros aprendemos o nos acercamos más bien a Dios en la oración. Hay diferentes formas de nosotros acercarnos. Aquí esta parábola nos da dos ejemplos. El modo como lo hace el fariseo, que es alabándose y gloriándose a sí mismo, y la manera como lo hace el publicano, que es gloriando a Dios, glorificando a Dios y alabando a Dios. Cuando se acerca el publicano, el pecador, dice el texto que se golpeaba el pecho, sintió por tanto aprobio de sí mismo a causa de su pecado, o sea, sus pecados le pesaban, él estaba arrepentido y quería que Dios tuviera compasión, sabiendo que él no merecía a Dios, que él no había acumulado ningún tipo de méritos para con Dios, sino que él simplemente lo había ofendido. Y le dice: ten piedad de mí, que soy un pecador. Y al confesarse como pecador, él le abre todo su ser a Dios para que Dios lo limpie, lo purifique, lo llene, lo colme de él. Cuando nosotros reconocemos ante Dios nuestra pequeñez, lo que somos, Dios se manifiesta en grande, porque ya no estamos viviendo de la apariencia, de la mentira, de quien yo creo ser, sino desde mi realidad. Señor, yo soy así, así estoy, he hecho esto, esto y esto. Tú me conoces. Haz conmigo aquello que tú sabes que yo necesito. Toca mi corazón, transfórmame. Eso fue lo que dijo el publicano con su oración. Quiero abrir un paréntesis. Saben que en la antigüedad este pueblo de Israel estaba pues muy influenciado. De hecho, en el principio también ellos eran politeístas, creían en un montón de dioses, luego conocieron al Dios único y verdadero y se convirtieron. Ese proceso me imagino que no fue de la noche a la mañana, porque abandonar los ídolos debe haber sido pues un proceso pues bastante cuesta arriba, pero el pueblo o los pueblos con los que interactuaba Israel, pues ellos sí eran politeístas y creían en muchos dioses. Pero estos ídolos en los que creía el pueblo tenían unas peculiaridades. Digamos que ellos tenían, ¿se acuerdan en San Pablo cuando él está paseándose por Atenas y habían encontrado un montón de altares a diferentes dioses? Incluso entre ellos había un altar al Dios desconocido, y San Pablo dice: espérate, de aquí es que yo me voy a agarrar,
Pues ese Dios desconocido al que ustedes adoran sin conocer es del que yo vengo a hablarles. Pues ellos tenían, ¿verdad? Como que sus nichitos o su lugar donde residía el ídolo, ¿verdad? Ese ídolo no era omnipresente ni omnisciente, no lo sabía todo. Él de lo que se enteraba era de lo que le contaba la persona que venía a pedirle un favor. Por ejemplo, yo voy al Dios, a ver si me viene un nombre así raro, bueno, al Dios X, ok, no voy a inventar nada raro. Voy al Dios X y yo quiero pedirle un favor al Dios X, entonces yo tengo que, para que este Dios me pueda, este Dios con minúscula, ¿verdad? Para que este ídolo me otorgue el favor que yo le estoy pidiendo, yo tengo que echarle el cuento completo. Yo tengo que ir y poner en contexto toda la situación y hablarle para que él sepa en realidad qué es lo que yo le estoy pidiendo, por qué se le estoy pidiendo y por qué yo necesito eso y por qué él tiene que atender mi pedido y dármelo. Entonces era necesario que la persona que le iba a pedir un favor tenía que hablar mucho, tenía que contarle el cuento completo para que este ídolo conociera la realidad, la historia y entonces ver si lo complacía o no lo complacía en el favor que le estaba pidiendo. Por tanto, era importante que hablara mucho. En el caso de el Dios nuestro, nuestro Dios es uno que es omnisciente, o sea, lo sabe todo, es un Dios omnipresente, está en todos lados. Y yo no necesito hablarle mucho a Dios porque en realidad ya Él lo sabe todo. No es echándole el cuento como para que Él se entere. Si yo quiero pues abrirle mi corazón y decirle todo lo que siento y todo lo que hay ahí dentro, pues ok, eso está cool, eso está bien. Pero no es simplemente porque Él no lo sabe y Él tiene que enterarse por mí porque si no pues va a vivir en su ignorancia por siempre. Nuestro Dios lo sabe todo. Nuestro Dios sabe de nuestro pecado y sabe de nuestra gloria. Así que no es necesario que yo vaya con mi listado diciéndole todo lo buena que yo soy y todo lo perfecta que yo he actuado y toda la caridad que yo he hecho, porque ya Dios lo sabe. Y Dios sabe todo lo que en recompensa también Él me va a dar por el bien que yo he hecho. Que, by the way, el Señor no necesitaría darnos nada por nosotros hacer el bien, porque si yo hago el bien, la primera beneficiada por hacer el bien soy yo misma. Si yo hago el mal, la primera perjudicada por hacer el mal soy yo. También se perjudicarán otros y también se beneficiarán otros, pero también ya yo tengo mi recompensa o mi castigo por obrar bien o por obrar el mal. Lo que quiero decir con este paréntesis que acabo de abrir es que no por mucho hablar, como dice Jesús, mi oración será escuchada. Yo necesito decir ahí grandes y largos discursos. Yo solo necesito abrirle mi corazón al Señor. Y por eso es que la oración de uno fue escuchada y la oración del otro no. Porque el fariseo no abrió su corazón a Dios. Simplemente habló mucho. Se echó muchas flores él mismo. En cambio, el publicano abrió su corazón, reconoció su pecado, reconoció su pequeñez y ese, dice la palabra, descendió justificado, mientras que el otro no. El publicano fue perdonado por Dios. ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Se acuerdan? Lo que dice la canción, pide y recibirá. Lo que pidió fue, ten compasión de mí que soy un pecador. Pues él fue perdonado, él fue justificado y fue reconciliado con Dios. Fue una criatura nueva. Cualquiera que se enaltece será humillado, nos dice la palabra. Por eso el fariseo hizo alarde de sus méritos religiosos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5. Y el que se humilla, dice Jesús, será enaltecido. La humildad es una de las primeras virtudes que debe caracterizar al cristiano. Y esa humildad nos obtiene también la justificación en Cristo. ¿Quién más humilde que Cristo? ¿Quién más entregado que Cristo? ¿Quién tenía más méritos que Cristo? Pues según el fariseo, él.
De hecho, los fariseos fueron los que intentaron, junto con otro grupo, ¿verdad?, condenar desde el principio a Jesús. Jesús no solo no fue condenado en el momento final de su vida. Desde el principio del Evangelio están intentando apedrearlo, despeñarlo, matarlo, callarlo, sacarlo del medio, apresarlo, apedrearlo. ¿Qué no han intentado hacerle a Jesús para que Jesús desista de su proyecto, desista de su buena obra? Este fariseo es del grupo de los que se ponen en lugar de Dios. Y este publicano está en el lado de los que dejan a Dios ser Dios. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? ¿Estás en el lado del que se cree Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente? ¿O estás del lado de los que se saben pequeños y necesitados de Dios y acuden a Él para pedirle misericordia, perdón, para pedirle reconciliación, para pedirle encuentro? Si lo haces, fantástico, gloria a Dios. Si no lo haces, no te preocupes, pídele a Dios que realice en ti esa gran obra, que te haga reconocer que eres una criatura, que eres una vasija en las manos del alfarero, que eres una pequeña semilla en las manos del sembrador, que eres trigo bueno en las manos de Dios, que eres esa semillita de mostaza que con la bendición del Dios vas a crecer y a dar frutos abundantes. Vas a ser de sombra para los que se cobijan, vas a ser de casa para los pajaritos, vas a ser grande en Dios. Pero si te recuestas de ti mismo, pues no vas a crecer para nada. Tu estatura seguirá siendo la misma, porque se estará apoyando en tu propia fuerza, en tu propia capacidad. En cambio, el que se apoya en Dios alcanza grandes frutos. Y como dice Jesús, harán cosas mayores los que crean en mí, los que tengan fe. ¿Qué le pedimos al Señor entonces? Vamos a pedirle al buen Dios que con su infinita misericordia, con su amor exageradamente grande, compasivo, eterno y entregado por mí, me haga reconocer lo pequeña, lo frágil, lo poca cosa que soy, y reconocer al mismo tiempo lo grande que es Él, lo misericordioso que es Él, lo mucho que ama y que me ama. Que ese buen Dios que se ha donado completamente a mí, que lo ha dado todo por mí, me ayude a descubrir su grandeza y mi pequeñez, y que sobre todo me ayude a vivir de Él, a acudir continuamente a su templo, a su presencia, a hacer de mi cuerpo un templo donde Él habite, donde Él se regocije, donde Él reine. Que sea mi corazón como el corazón converso del publicano, y no como el corazón endurecido del fariseo, que se cree justo, que se cree perfecto. Quiero, para concluir este programa, regalarte esta hermosa canción del grupo Son by Four que se llama Soy Tuyo. Esta canción podemos hacerla una oración que me ayude a entregarme totalmente al Señor, que me ayude a ignorar y a olvidar la vanagloria, lo que yo me creo de grande, lo que yo me creo de Dios, que me ayude a renunciar al ídolo, a los ídolos que me habitan, y a poner todo mi corazón en Él, a confiar plenamente en su amor, en su misericordia, y sobre todo a reconocer que solo Él lo es todo para mí, lo es todo en mi vida. Que este buen Dios que ha sabido donarse completamente, también me ayude a mí a donarme totalmente a Él, porque solo en Él es cuando yo soy grande. Dice San Pablo que en mi debilidad se manifiesta su fortaleza, se manifiesta su grandeza. Pues que yo, reconociendo mi fragilidad,
pueda reconocer al mismo tiempo la grandeza de Dios y cuánto necesito de Él, y que solo sumergiéndome, esa palabra está bien dicha, solo buceando en su río de misericordia puedo alcanzar la grandeza que viene de Dios, porque cuando soy débil es cuando Él me hace fuerte, y Él no me quita el aguijón Él no me quita el aguijón que yo tengo clavado en mi carne, muy por el contrario, me da su gracia para que yo con todo y aguijón pueda seguirle, servirle, abandonarme en Él. Que Son by Four, con este hermoso canto que nos ha regalado, nos ayude a ser completamente de Dios. Y ese ser completamente de Dios nos ayude también a ser completamente de los demás. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha concedido y le pedimos que bendiga abundantemente nuestras vidas, la vida de todas las personas que tenemos en el corazón. Y sería hoy un buen momento para orar por todos los que necesitan convertirse y aún no se han dado cuenta. Será entonces hasta el próximo Fe en Clave de Mujer. Te dejo con Son by Four. Que Dios te bendiga. Y quiero dormir en tu altar, oír tu voz y hacer tu voluntad. Señor, yo soy tuyo. Señor, yo soy tuyo. Tuya mis manos, tuya mi voz, tuya mi vida, tuya, Señor. Señor, yo soy tuyo. Yo me dejé seducir, a tus pies soy rendido y solo quiero pedir un corazón agradable a